Esta hora tiene una hora para la réplica luego de las interpelantes. Quitaron ya el audio desde quienes controlan esta transmisión de la Asamblea Nacional. Me tomaré un tiempo menor al que la ley me permite para este alegato de cierre. Señor presidente, quiero referirme brevemente. Prosiga, señora ministra, por favor, se le escucha. Estaba en el uso de la palabra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha retomado la misma. El audio para mi participación. Sí, señora ministra, le escuchamos, por favor, prosiga. Muchas gracias. Estimado señor presidente, le decía que tomaré un tiempo menor al que la ley me permite para este alegato de cierre, pero creo que hay algunas aclaraciones importantes, sobre todo para el país. He escuchado en las intervenciones de los interpelantes, he escuchado varias confusiones. Confusiones entre funciones que no le corresponden a la cartera de Estado que se encuentra a mi cargo. He encontrado algunas confusiones con hechos sucedidos antes de que yo sea nombrada ministra y he encontrado inclusive confusiones con un periodo de gobierno anterior a aquel en el que yo he tenido el privilegio de colaborar. Así que voy a referirme brevemente a algunas de estas cosas para que no queden de manera suelta y desordenada, como lamentablemente me parece que pueden quedar en este momento. El Comité de Protección de Periodistas, como la propia Comisión de Fiscalización se lo recordó a los interpelantes, no es convocado por mí. No lo presido, no lo preside el Ministerio de Gobierno, así que resulta necio volver a traerlo a colación. También me veo en la obligación, señor presidente, de referirme al tema de la distancia entre mi obligación como ministra de Gobierno de dotar de material suficiente, apropiado a la Policía Nacional y, por supuesto, lo que no me corresponde, que es dar la instrucción operativa para usar o no usar una bomba lacrimógena o sacar o no sacar de bodega algún material. Para eso hay un funcionamiento, hay unos procedimientos propios de la policía. Pero quiero decir que en lo que tiene que ver con mis obligaciones de dotar de material suficiente a la Policía Nacional, cada vez que la policía hace un requerimiento o comunica el inventario a final de año, se han realizado las adquisiciones necesarias. Durante el periodo que es mi responsabilidad, se ha hecho en el 2018, 2019 y 2020, en los meses de diciembre, octubre y agosto, respectivamente. Pero como se han utilizado algunos videos cortados a conveniencia, líneas sueltas, voy a referirme rápidamente a las confusiones que pueden haberse creado sobre mis propias intervenciones o las intervenciones de otras personas en la comisión, inclusive la del comandante general de la Policía Nacional. Voy a pasar entonces a lo que tiene que ver con los alegatos, las causales del juicio político. Hay dos causales que convocan este juicio. Aunque los interpelantes se han extendido en largas listas, a veces poco conectadas entre sí, hay dos causales que el Pleno de la Asamblea tiene que analizar esta tarde. La una tiene que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y la otra tiene que ver con el supuesto ataque, lo digo entre comillas, ya me he referido a esto, no insistiré, a universidades una noche en Quito, lugares en donde se alojaban los manifestantes. Solo voy a repetir algo en lo que he sido insistente y que para mí es muy importante que quede claro. Las decisiones operativas, en términos generales y más allá, las decisiones operativas que debe tomar un policía en el momento en el que enfrenta un incidente no dependen de la ministra de Gobierno. Pero respaldo y me hago cargo de cada una de esas decisiones operativas porque creo que ese es mi deber.
Hago la distinción porque resulta inclusive apartado de la lógica pensar que cada uno de los 52,000 policías van a llamarle a la ministra de Gobierno para preguntar si usa o no usa determinado material que se encuentra en la bodega. Resulta ilógico pensar si un policía en el medio de un enfrentamiento lamentablemente violento como los que vivimos en octubre va a llamarle a la ministra de Gobierno para decir cruzo esa cuadra o no cruzo esa cuadra, uso una bomba lacrimógena o no uso una bomba lacrimógena. Y es por eso, como señal de ese respaldo y de mi responsabilidad política, que por supuesto lo repito y la asumo porque así me comporto. Porque si algo me ha caracterizado es que he enfrentado cada uno de los momentos que me ha correspondido. Por supuesto que asumo todas las responsabilidades políticas de la gravísima crisis que la policía tuvo que enfrentar en octubre del año pasado. Y sigo defendiendo que sin una actuación mesurada, equilibrada, profesional, el desenlace de esa crisis habría sido todavía más doloroso, más costoso y mucho más grave que el que vivió el país. Y es por eso que respaldo esas decisiones operativas, aunque no me corresponden. Así que, de esa manera, señor presidente, espero englobar nuevamente declaraciones que han sido cortadas o recortadas a conveniencia y que se han usado hace un momento en las intervenciones. Como se han nombrado varios temas, señor presidente, que sin ser parte de las causales del juicio político hacen parte del debate público, voy a referirme brevemente y con mucha claridad a estos temas porque el país siempre merece explicaciones y creo que hay temas que no pueden quedarse a medias, medio dichos, insinuados. Por eso voy a referirme muy brevemente a todos o a algunos de los más importantes temas que han sido mencionados por los interpelantes, lo que creo que me autoriza a hacerlo. Hay muchos intereses en juego detrás de este juicio político. Lo he dicho y me ratifico. Algunos declarados, algunos inconfesables, algunos probablemente ni siquiera se han dado cuenta todavía el papel que están jugando para aquellos que sí tienen intereses en disputa en este proceso. Y uno de los más importantes, y uno de los más sensibles, y uno del que el país no puede olvidarse, independientemente de la decisión que la Asamblea Nacional tome esta tarde, es el que tiene que ver con la gigantesca estafa de la que ha sido víctima, de la que ha sido objeto el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Es un sistema complejo, sofisticado y muy largo, extenso para discutirlo esta tarde. No pretendo hacerlo. Pero quiero brindarles un ejemplo, señor presidente, señores legisladores, porque el país no puede quitar sus ojos de este tema. Insisto, más allá, independientemente de que yo permanezca o no en el Ministerio de Gobierno, este es un tema demasiado grande como para olvidarlo. Permítanme entonces mostrarles el ejemplo de la operación fraudulenta más grande de las que estamos investigando y denunciando, de la operación fraudulenta más grande que el ISPOL, ni el país, ni la Administración de Justicia, y ojalá la Asamblea Nacional tampoco pueden dejar en la impunidad. Encontrar a los responsables, recuperar el dinero de la policía, que al final del día es el dinero del país, según la ley ordena, para reponer estos recursos. Les decía entonces unos minutos para poder compartir con ustedes un ejemplo, una operación realizada a finales del año 2015 y la primera semana del año 2016. Es muy importante que pongamos atención en el momento, en los años, porque algunos han pretendido causar confusión y poner entonces bajo la responsabilidad de los que hemos identificado esta gigantesca estafa y decir, ahora la ministra tiene que responder, ahora el ISPOL tiene que responder. Señores, fíjense bien los años. Fíjense bien el momento del que estamos hablando y todos los actores que están involucrados. Una operación que usaré como ejemplo, que no es todo lo que hay que investigar con el ISPOL, pero que es probablemente la más grave y el ejemplo más claro de aquello a lo que me estoy refiriendo. Una operación de swap o permuta, realizada a fines del año 2015, el último día laborable del año 2015, y cuyo contrato, entre comillas, se firmó la primera semana del 2016. ¿Por qué digo contrato entre comillas?
porque quienes lo hacían probablemente tenían tan clara cuál era su expectativa, lo que querían lograr o lo que querían esconder, que en un contrato en el que se refieren a 327 millones de dólares, ni siquiera constan los nombres de quienes lo firmaron. Pero lo firmaron, más allá de que no hayan colocado sus nombres de manera muy conveniente, por el lado del ISPOL, el general Proaño Silva, y por el lado de la empresa privada, un señor Garzón con delegación del señor Jorge Cherres, representante legal de HYBF, compañía que ni siquiera tiene domicilio en el Ecuador, que está domiciliada en Panamá y que en el contrato se somete a la jurisdicción del estado de la Florida en Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué consistió esta operación? El ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, del que dependen el futuro, la jubilación, el bienestar, la salud de nuestros policías, le entregó a la empresa del señor Cherres 327 millones de dólares en bonos de deuda interna. Y una permuta es un intercambio, es cambiar una cosa por otra. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Cómo lo hace la Superintendencia de Bancos en sus durísimas observaciones? ¿Cómo lo ha descubierto la Superintendencia de Compañías, motivo por el cual varias empresas hoy se encuentran intervenidas en el país? Se preguntarán entonces en este intercambio, si la policía entrega 327 millones de dólares, ¿qué recibe a cambio? Pues no recibió nada. Entregó 327 millones de dólares y no recibió nada. En el contrato recibió la oferta de que le iban a entregar un macro título por el valor total y notas globales de depósito para que así se constituya el flujo de efectivo que la policía, que el ISPOL requería para cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasó entonces? Que durante estos años, después de la operación, el custodio del mercado de valores del Ecuador, de Cevale, en varias ocasiones le dijo al ISPOL que tenía esas notas globales de depósito y que estaban bajo su custodia. Cuando empezamos esta investigación, cuando dejamos de recibir papeles para renovar las obligaciones sin pagarle su dinero a la policía, entonces resulta que el de Cevale dice, no tengo nada. No tengo nada. El custodio, el responsable de guardar para uno de sus más grandes clientes en el mercado de valores del Ecuador, el ISPOL, le dice, no tengo nada. He olvidado comentarles que se firmó un contrato con un subcustodio. Así que los papeles, el equivalente, los negociables de esta cantidad de dinero no se encuentran en el portafolio que permanentemente certificaron que le pertenecía a la policía y en el que constaban estas notas globales. Cuando exigimos que nos sean transferidas, tienen que confesar que no las tienen y que las pusieron en un subcustodio en Florida que también se encuentra a nombre del señor Cherres. ¿Qué tiene hoy la policía por esa permuta? Nada. ¿Quiénes hicieron la operación? Citadel Casa de Valores, representada legalmente por el señor Javier Neira, es la empresa que hace la compensación el 30 de diciembre del año 2015. De Cevale, el custodio de valores del Ecuador, es el que durante todos estos años nos certifica que las notas existen y no existen. Y llega el día, hace algunos meses, en donde tienen que aceptar que lo que nos había dicho que tenía, que contenía, realmente no está en el portafolio de la policía. Y la Superintendencia de Compañías interviene de Cevale por ese motivo. Estamos esperando las más radicales decisiones para demostrar que existe la voluntad para recuperar esos recursos también por parte de quienes de una manera u otra colaboraron para esconder esta estafa. ¿Quién emite las notas globales de depósito que lamentablemente no están en poder de la policía, sino del señor Cherres en la Florida? Pues lo hace Citibank Natscumco, una filial de Citibank que nunca, según nos han dicho el día de hoy o hasta el día de hoy, que nunca se entera que los recursos eran de la policía, pues aparentemente los hacen convencidos de que estos recursos eran del señor Cherres.
Sin embargo de eso, Cherres invitó al general Proaño a las oficinas de Citibank Natscumco en Nueva York para mostrarles las bondades de este producto financiero. Y por si toda esta trama fuera poca, quiero contarles el último detalle que hemos descubierto esta semana. La tarde en que la Bolsa de Valores de Guayaquil hacía esta transacción, probablemente una de las más grandes, si no la más grande de la historia de su funcionamiento, hacía una transacción por 327 millones de dólares, diciembre del año 2015, no olviden la fecha, no confundan la fecha, el día que la Bolsa de Valores de Guayaquil hacía esta transacción con Citadel en punta y punta de la transacción para la compensación, al Banco Central del Ecuador se le cayó el sistema por 3 horas. Y esas 3 horas entonces el Banco Central del Ecuador hizo la compensación más grande de la Bolsa de Valores de su historia, manualmente. Y al hacerla manualmente no se generó el reporte que correspondía a la dirección de riesgos. Esto es lo que hemos descubierto en el ISPOL. Y esto es lo que no se puede quedar escondido y esto es lo que no se puede obviar, independientemente de la decisión que la Asamblea tome esta tarde respecto de mi permanencia en el Ministerio de Gobierno. Esto es mucho más grande que las personas y tiene que ver con una estafa descarada a la seguridad social de la Policía Nacional. Si la policía se hubiera reservado para sí estos bonos, si los hubiera guardado, permítanme la metáfora, en un cajón, para cobrarlos cuando vencía su plazo, cuando se amortizaban, al día de hoy la policía habría recibido 171 millones de dólares. Eso es lo que habría recibido la policía si no hacía ninguna operación, ninguna transacción. De esos papeles, ¿saben cuánto ha recibido la policía? 80 millones de dólares y solo 30 de ellos en efectivo. El resto en papeles que además fueron aceptados a valor nominal, uno por uno. Solo en esa operación hay 100 millones de dólares que no vamos a dejar pasar, como si fuera parte del giro propio de la inversión o la genialidad financiera de quienes le hicieron esta oferta y de quienes la aceptaron en el ISPOL y de quienes en los organismos de control no lo miraron. Este es el tamaño de la estafa de la que estamos hablando. Y estamos hablando solamente con el señor Jorge Cherres de 532 millones de dólares. Que no les quepa duda que estos intereses también están pendientes del resultado de este juicio político. Pero que tampoco les quepa duda que más allá del resultado, la policía, el gobierno del presidente Moreno y espero que el Estado ecuatoriano, cada uno en el marco de sus competencias, harán todos los esfuerzos para que esta estafa no quede impune. Esto también tiene que ver con los intereses que están detrás del juicio político a los que me han pedido que me refiera en esta tarde. El respaldo a la policía, la actuación de la policía, ¿cuál es exactamente la respuesta que yo debo dar o de qué parte me hago cargo de los resultados de la Policía Nacional? Este es el doble rasero con el que a conveniencia me juzgan mis interpelantes y algunos miembros de la Asamblea Nacional. Cuando la policía comete un error, cuando hay un mal procedimiento, cuando hay una actuación que alguien juzga que debió haber sido distinta, entonces es culpa de la ministra. Pero cuando la policía hace un buen trabajo, entonces es mérito de la noble policía, ha dicho una de las señoras asambleístas en esta mañana. Pónganse de acuerdo, por favor, porque la policía tiene muchos méritos y esta es la policía a la que yo he tenido el privilegio de conducir durante los últimos 2 años y 2 meses. Solamente para mostrarles el dato de este año, la policía ha atendido 2.327.507 auxilios. Ha ejecutado 670.743 operativos. Ha detenido a 30.210 personas en lo que va del año. Ha desarticulado a 1.442 bandas. Ha recuperado 2.017 vehículos robados y 2.987 motocicletas. Ha retenido más de 4.000 vehículos y más de 5.400 motocicletas y ha sacado de las calles más de 4.800 armas de fuego.
Este es un trabajo muy importante, pero también estoy orgullosa de anunciarles este resultado. La Policía Nacional del Ecuador ha batido este año su récord de incautación de drogas, de sustancias estupefacientes, y no se termina noviembre. Sin que se haya terminado noviembre, hoy la policía ha superado ya su récord histórico de incautación de drogas, y lo pueden ver en este gráfico. El año más alto de la policía fue el 2016 y hasta hoy ese era su récord, 110 toneladas de droga incautada. Hoy, sin que se termine noviembre, hemos superado ya las 111 toneladas, y este año es el año en el que además la policía ha tenido que hacerse cargo de la seguridad en la pandemia, de los controles, del toque de queda, del auxilio a los ciudadanos, acompañando a la población, acompañando a su población y a su comunidad en estos días tan difíciles. A pesar de eso, del confinamiento, de la pandemia, del trabajo adicional, del riesgo que ha corrido la policía por el COVID, ha batido su récord histórico de incautación de drogas. Esta es la policía que también conduzco. Si me van a hacer responsable por el lanzamiento de una bomba lacrimógena, espero que me hagan responsable también de estos récords y estas operaciones exitosas de la Policía Nacional del Ecuador. Y por supuesto, quien merece este mérito es la policía. Y por eso he insistido y lo seguiré haciendo en que este juicio debe separar la obsesión que algunos legisladores tienen conmigo del trabajo de la policía y el mensaje firme de respeto institucional que esa policía merece del Poder Legislativo. Estoy lista para ser censurada por esta Asamblea. Se equivocan quienes creen que mi intención la tarde de hoy es convencerles. Creo que la votación que va a producirse en las próximas horas no tiene que ver con mis argumentos. He cumplido con mi país y he podido servirlo en sus días más oscuros. He trabajado para devolverle a la policía su institucionalidad. Conmigo nunca un mayor ocupó el puesto de un general. Ningún oficial estuvo en 3 funciones distintas para mi conveniencia y no he entregado reconocimientos ni condecoraciones para convertir a los últimos en primeros. He respetado la institucionalidad de la carrera policial y he trabajado para una policía cada vez más profesional. Esa es la instrucción y la voluntad del presidente Moreno y en ese camino han estado mis esfuerzos. La policía hoy, como resultado, tiene la legitimidad, el respeto y el cariño de la gente. Hay personas en el Pleno de esta Asamblea Nacional con quienes ha sido un privilegio trabajar, que han puesto el país por encima de las legítimas diferencias políticas y de las coyunturas, incluso de la coyuntura electoral. Gracias. Sin ustedes no habrían sido posibles decisiones fundamentales para el país, no para el gobierno, para el país. Gracias por pensar en el país, porque en la Asamblea también hay quienes lo han hecho. Pero también en esta Asamblea hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí. Los de Coopera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del Hotel Quito, los del acuerdo entre privados, los de Odebrecht, los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores en héroes y en ejemplo, los que creen que la política es subirse en un escándalo o bailar en TikTok. Su voto de censura será para mí una condecoración y la llevaré con honor. Estoy lista para ser censurada, pero díganle al país la verdad, porque es muy grave el pretexto que han escogido al cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la ley. No puedo dejar de referirme a todos los ataques de los que he sido objeto, al menos por los sectores políticos que me han identificado como su principal obstáculo, lo que también me hace sentirme orgullosa, porque ser obstáculo de quienes han cometido estos actos en el país es parte de lo que me define como política, como persona y como ciudadana. Qué conveniente esa historia sobre repartir hospitales. Hay que ser caraduras. Y entonces Ramiro González y María Sola Rea, Iván Espinel,
Los dos últimos sentenciados y presos durante este periodo por sus manejos del IES. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Nada, absolutamente nada. Mientras al correísmo, Espinel le ha prestado su partido político para ir a elecciones. Qué conveniente el relato de que toda esta larga historia de corrupción empiece y termine en mí. Qué conveniente, porque así nadie se pregunta quién vende con sobreprecio, quién compra con sobreprecio y quién se hace rico como resultado. Si de verdad quisieran investigar la corrupción en el IES, tendrían que irse muchos años atrás. Y no tiene que ver con la cartera de Estado que yo dirijo. Si quisieran saber quién designó a los directores de los hospitales, aquí estarían las ministras de Salud y no la ministra de Gobierno. Daniel Mendoza, y también lo han mencionado en repetidas ocasiones los interpelantes y en muchas ocasiones legisladores fuera de este pleno en la opinión pública. Se equivocan y permítanme hacer una aclaración matemática. Mendoza no me salvó de ningún juicio político. El año pasado en la Comisión de Fiscalización, la votación fue 9 votos en contra de que mi juicio pase al Pleno y 2 votos porque pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Si Mendoza hubiera votado a favor de mi juicio político, a favor de que mi juicio político sea llevado al Pleno, habrían sido 8 votos contra 3 votos. No se necesita tener un doctorado en matemáticas para saber que Mendoza no me salvó entonces con su posición. En ese mismo juicio al que ustedes se han referido hoy, Mendoza dice que salvó a otras funcionarias. Pero esas funcionarias nunca van a ser enjuiciadas políticamente ni van a estar aquí, porque cuentan con la misma protección política de los sectores que a mí me traen a juicio, porque las protege la misma alianza que a mí me trae a juicio. La sorprendente pero muy sólida alianza que durante los últimos años ha tenido en este pleno el Partido Social Cristiano con el correísmo. Estoy aquí porque destapar la estafa del ISPOL pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos y es una vergüenza para el mercado bursátil del Ecuador. Y prefieren que yo salga del Ministerio de Gobierno que asumir lo que hicieron. Si de verdad quieren averiguar si los Bucaram tienen algún acuerdo político, ¿por qué me lo preguntan a mí que nunca en mi vida me he reunido con ellos? Cuando podrían preguntárselo a quien presidió la Asamblea y aceptó en televisión nacional que había ido a reunirse en Panamá para proteger al entonces vicepresidente Jorge Glass. Estoy aquí. ¿Usted viajó a Panamá con mangas para reunirse con los Bucaram? Efectivamente. Por favor, ministra, Panamá. Referirse a los temas puntuales. Este video tampoco tiene referencia a los puntos tratados en este juicio político, por favor, secretaría. A este proceso político. Y en ese proceso. De acuerdo, señor presidente, sigo con mi presentación. Podemos sacar el video, por favor, según el pedido del presidente. Estoy aquí y estoy lista para ser censurada por esta asamblea porque me enfrenté y evité un golpe de Estado y porque muchos de sus promotores y de sus mentalizadores todavía siguen en la Asamblea Nacional, porque uno de los legisladores que fue encontrado saboteando en el sabotaje de un pozo petrolero, tomándose un pozo petrolero, fue sentenciado ya en última instancia, pero la Asamblea no ha tenido ninguna prisa por separarlo de su seno. Y si aún dudan que fue un golpe de Estado, los invito, señores legisladores, por el valor de la verdad y de la historia que el país tiene derecho a conocer, a levantar la reserva que el Código Penal ordena sobre los procesos por delitos contra la seguridad del Estado, porque ahora mismo se lleva adelante en la provincia de Pichincha contra una de sus autoridades y otras personas una investigación que si no fuera por la reserva que protege este tipo de procesos, este tipo de procedimientos, entonces todos podríamos escuchar, incluso a miembros de este pleno, diciendo que el gobierno tenía que caerse el 12 de octubre. Y eso fue lo que no permitimos y eso fue lo que no permití. Estoy aquí porque estoy pagando el precio de haber impedido un golpe de Estado.
Y si este es el precio a pagar por enfrentar a las mafias de todos los tamaños y todos los colores, si este es el precio a pagar por defender la democracia, lo hago con gusto y será una condecoración en mi vida política el ser cesada por esta asamblea. Mi gratitud con la gente de bien del país, que es mucha. Estaré siempre honrada y agradecida de haber sido parte de un gobierno que, liderado por el presidente Moreno, impidió que nuestro país se convierta en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. No tengo nada más que agregar. Ha concluido el derecho a la réplica que ha ejercido la ministra de Gobierno María Paula Romo como parte de este juicio político que ahora mismo se lleva adelante por el Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de esta sesión número 687 bajo la modalidad virtual. De acuerdo a lo que determina la Ley de la Función Legislativa, procederá el debate. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea. Señor secretario, previo a iniciar el debate, nos certifica cuándo la señora ministra Romo deje la sala para poder continuar con el proceso. Entonces, así el presidente de la Asamblea Nacional da las instrucciones.